Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir la receta de unos deliciosos pingüinos caseros. Vamos a hacer unos pingüinos, los típicos pingüinos pastelitos de chocolate con un relleno de vainilla delicioso, pero en una versión muy rica y muy casera. Vamos a comenzar ya con la receta. Antes de comenzar les quiero recordar que todos los ingredientes aparecen en la caja de descripción de este video y también conforme los voy agregando aparecen en la parte de aquí abajo de la pantalla. Voy a empezar mezclando todos los ingredientes secos. Tenemos aquí un poco de harina, un poco de cocoa, que le pueden poner cocoa o cacao sin ningún problema. Voy a poner un poco de bicarbonato royal y un poco de sal. Y voy a integrar muy bien estos ingredientes. Una vez que están listos, los vamos a reservar. A continuación, vamos a poner aquí 2 huevos. Y voy a agregar también el azúcar. Vamos a comenzar a batir hasta que se disuelva el azúcar. Una vez que ya están de color amarillo pálido y un poquito esponjados, vamos a comenzar a agregar aceite, leche y vainilla. Y batimos nuevamente. Una vez que está integrado, detenemos la batidora y vamos a agregar los ingredientes secos que habíamos mezclado previamente y los vamos a integrar con una espátula. Y una vez que está integrado nos va a quedar así una mezcla un poco espesa y en este momento vamos a agregar el café caliente, media taza de café caliente, así tal cual lo vamos a agregar caliente y lo vamos a integrar. El café le va a aportar un sabor muy especial al chocolate. Si no le quieren poner café, le pueden poner agua caliente, pero es muy importante que esté caliente. Pero sí les recomiendo que le pongan café porque la verdad queda delicioso. Y vamos a revolver hasta que todo se integre muy bien. Una vez que está lista la mezcla, voy a verterla aquí a una jarrita para ayudarme a agregarla a los moldes de una manera más limpia y más fácil. La voy a agregar en 2 tantos. Y ya tengo aquí mis moldes de cupcakes listos para recibir mi mezcla. Están engrasados con un poco de aceite en aerosol y voy a rellenar todos mis huecos a 3/4 partes de su capacidad. Y ahora sí, una vez que los tenemos listos, los vamos a llevar a un horno que ya está precalentado a 175 grados y van a durar ahí aproximadamente entre 16 y 18 minutos. Vámonos ya para el horno. Ya salieron los pingüinos del horno, vean nada más qué belleza, tienen como unos 5 minutos ya fuera del horno y los voy a desmoldar. Es importante desmoldar una vez que hayan pasado un tiempo fuera y los voy a poner todos boca arriba. Una vez que ya están desmoldados los vamos a dejar enfriar por completo para después rellenarlos. Voy a ir haciendo el relleno en lo que estos se enfrían aproximadamente entre unos 25, 35 minutos tienen que estar ya fríos. Para hacer el relleno de los pingüinos tengo aquí un poquito de yogur griego. Voy a agregar también un poquito de crema ácida porque me gusta mucho el toquecito que le da. Voy a agregar un poquito de azúcar, son 2 cucharaditas, ustedes la verdad la agregan al gusto
y un poquito de vainilla. Y voy a mezclar todo muy bien a que se integre. Una vez que está homogéneo, vamos a ayudarnos de una manga, porque así va a ser mucho más fácil ponerlo dentro de nuestros pingüinos. Entonces la vamos a rellenar. Para rellenar nuestros pingüinos vamos a hacer aquí un hueco. Y vamos a levantar. En este hueco vamos a poner el relleno, que lo tengo acostado para que no se salga. Vamos a ponerlo el relleno y vamos a cortar un poquito de la masa y vamos a tapar nuestro pingüino. Y así lo vamos a ir haciendo con cada uno de ellos. Es bien importante que quiten un pedacito de la masa para que le den espacio al relleno. Una vez que los tenemos todos rellenos, vamos a comenzar a preparar el glaseado de chocolate que va por la parte de arriba. Vamos a estar utilizando chocolate. Es muy importante que sea chocolate real y no de cobertura, porque eso le va a dar de verdad un sabor muy rico y va a hacer que nos quede de muy linda textura nuestro glaseado. Y voy a comenzar a integrar los dos ingredientes. Voy a agregar un poquito de mantequilla para que también le dé brillo y que con el mismo calor de la crema se empiece a disolver. Y una vez que todo quedó súper integrado, si se fijan es un glaseado líquido, vamos a ir introduciendo cada uno de nuestros pingüinos y los vamos a girar. Y giramos un poquito. Y así me voy a ir con cada uno hasta terminar. Y una vez que están ya todos cubiertos, tenemos que esperar a que seque por completo el glaseado para preparar el glaseado blanco y darle ese toquecito tan característico de los pingüinos. Vamos a comenzar a hacer nuestro glaseado blanco para arriba de los pingüinos. Tengo aquí azúcar glass y voy a agregar un poquito de crema o de leche, lo que tengan a la mano, y vamos a irnos de a poquito en poquito para hacer nuestro glaseado. Queremos un glaseado muy espeso, por eso hay que irnos poquito a poco con la crema. Entonces necesitamos un glaseado espeso que no se extienda mucho, porque no queremos que se extienda sobre nuestro pingüino. Entonces yo creo que esta es la consistencia. Una vez que tenemos nuestro glaseado listo, es un glaseado bien espeso, lo vamos a verter en una manga. Vamos a cortar una punta chiquita, delgadita, y vamos a comenzar haciendo la figurita que es característica del pingüino. Bueno, y así terminamos ya con estos pingüinos 100% caseros. Es importante que los mantengan en refrigeración, porque la refrigeración los va a ayudar a conservarse. Recuerden que el interior es de yogurt y sí necesita refrigeración. Entonces, refrigérenlos. Si quieren, cúbranlos y ya métanlos al refrigerador cubiertos y no saben la delicia, les van a encantar. Voy a partir uno porque quiero que vean cómo queda el interior. Entonces vamos a tomar este y lo voy a partir. Y así queda ya nuestro pingüino. Vean nada más qué delicia. Y frío, no saben la delicia que es con un buen vaso de leche. Es una cosa de verdad deliciosa. Espero que disfruten muchísimo de esta receta. No se dejen de suscribir al canal, de recomendar el canal para poder seguir creciendo. Eso de verdad
que me ayuda mucho la gente que vive en Estados Unidos. Tengo muchísimos seguidores también de Estados Unidos. Compartan el canal, compartan las recetas y nada, que mi público de México también, de mi México lindo. Tengo la verdad gente muy linda también, mucha gente de Perú, Argentina, España, Colombia. Híjole, no quiero que nadie se me quede fuera, pero de verdad que tengo de muchas partes y me da muchísimo gusto llegar a tantos hogares y espero que disfruten muchísimo de todas las recetas. No me queda nada más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón siempre, siempre en todo lo que hagan. Muchas gracias.